La invitación del rey. Los miembros de la fuerza Kohler se pusieron firmes ante la imponente figura vestida de negro. A pesar de sus años de servicio a uno de los seres más temidos del universo, se sentían nerviosos ante la imponente presencia que tenían ante ellos. Toji, completamente enfundado en el traje de Darth Vader que Piccolo había creado, se cernía sobre ellos como una sombra viviente. La respiración mecánica que acompañaba cada subida y bajada de su pecho resonaba en la reunión, que de repente se había quedado en silencio. Su capa se hinchaba ligeramente con la brisa, lo que contribuía a su aspecto sobrenatural. Salza, el líder de piel azul, luchaba por mantener la compostura. Había algo profundamente inquietante en esa figura oscura, algo que iba más allá de la mera intimidación física. El casco negro no revelaba nada del hombre que había debajo, y la máscara inexpresiva reflejaba el rostro ansioso de Salza. Era como si su poder llenara el aire y los oprimiera. ¿Quién me busca y con qué propósito? La voz de Toji surgió a través del modulador, profunda y resonante, con el mismo timbre amenazador que el Lord Sith al que emulaba intencionadamente. Si vas a parecerte a Darth Vader, más vale que actúes como él. Es divertido. Y útil, cuando se trata de intimidar, lo que probablemente también le ayudaría con sus planes de gobierno. Salza tragó saliva, dándose cuenta de que este era el Toji Fusiguro al que habían enviado a buscar, con su cabello rubio ondeando mientras se inclinaba más profundamente. Mi señor, somos el escuadrón de élite de la antigua fuerza Kohler. Yo soy Salza, y estos son mis compañeros, Dore y Neith. Señaló al gran guerrero de piel verde y al ser reptiliano que estaba a su lado. ¿Antigua? Preguntó la voz mecánica, con el sonido de su respiración llenando la pausa entre las palabras. Sí, mi señor, continuó Salza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nuestro anterior maestro, Lord Kohler, ha sido asesinado. Sus ojos se posaron brevemente en todos los presentes, casi buscando quién era entre ellos. El rey Cold, gobernante del Imperio Cold, nos ha enviado con un mensaje de gran importancia. La respiración mecánica continuó, constante e inquebrantable, mientras Toji esperaba a que continuara. Su Majestad ha sabido por la propia emperatriz que usted, Lord Toji, es el padre del heredero del Imperio. Salza mantuvo la cabeza agacha mientras daba la noticia. El rey Colt le invita personalmente a una reunión para discutir su incorporación al imperio como nuevo señor de la fuerza Kohler, supervisando los territorios que antes estaban bajo el mando del señor Kohler. Un murmullo recorrió a los Z-Fighters reunidos. Kiki apretó a Megumi contra su pecho, con el rostro ensombrecido por su instinto protector. Toji miró a los alienígenas inclinados, con una máscara inexpresiva que no revelaba nada de sus pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Muy bien. Acepto la invitación del rey. La simple declaración confirmó su deseo y causó conmoción entre los presentes. Los Z-Fighters estallaron en ruido. No puedes hablar en serio. Exclamó Krillin. Es obvio que es una trampa. Añadió Yamcha. Toji, piensa en lo que estás haciendo. Gritó Bulma. Toji levantó una mano enguantada y las protestas se acallaron al instante. A pesar de ser nuevo en el grupo y de su juventud en comparación con la mayoría de ellos, su autoridad era absoluta. En momentos tan serios como este, inspiraba respeto sin esfuerzo. Porque era el más fuerte. Sé lo que hago, afirmó con sencillez, y el modulador de voz le dio más peso a sus palabras. Se dio la vuelta y pasó junto a los miembros de la fuerza Kohler, que seguían inclinados. Con un gesto sutil, levantó telequinéticamente a Megumi de los brazos de Kiki, rodeando al bebé con una burbuja protectora de ki que flotaba a su lado. El bebé gorjeó alegremente al sentir la sensación de volar, con sus diminutas manos alcanzando la energía brillante que lo rodeaba. Vegeta, Nappa, llamó Toji sin volverse, seguidme. Los dos Saiyanos intercambiaron miradas confusas, vacilantes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vegeta, frunciendo el ceño. Toji se giró a medias, los ojos vacíos de la máscara transmitiendo de alguna manera decepción. Lo habéis olvidado. Sois mis súbditos. Eso no ha cambiado. Mientras su respiración seguía llenando el silencio por un momento, continuó. Y Vegeta, tú aceptaste ser mi futuro gran regente, ¿no es así? ¿O vas a incumplir tu palabra? Vegeta apretó los puños a los lados y rechinó los dientes de forma audible. El orgullo luchó con la indignación en su rostro antes de dar paso a una sombría aceptación. Está bien, espetó, dando un paso adelante. Soy un hombre de palabra. Nappa lo siguió sin protestar, colocándose detrás de su príncipe. Espera. Gritaron dos voces al unísono.
Toji se giró y vio a Goku y Bulma dando un paso adelante, sorprendidos de que ambos hablaran al mismo tiempo. Yo también voy. Dijeron al unísono, y luego se miraron confundidos. Las protestas fueron inmediatas y contundentes. Ni hablar. Exclamó Kiki, dirigiendo su furia principalmente hacia Bulma. Es demasiado peligroso. No puedes hablar en serio, añadió Krilin, mirando a su vieja amiga con preocupación. Bulma, piensa en lo que estás diciendo, le advirtió el maestro Roshi, mientras se le resbalaban las gafas de sol por la nariz y negaba con la cabeza. Bulma se mantuvo firme, con las manos en las caderas. Quiero ver lo avanzado que es este imperio, todos. La última vez no tuve oportunidad. Estaré perfectamente segura con Toji allí, replicó. Además, soy la persona más inteligente aquí, aparte de mi padre. Si se trata de negociaciones o tecnología, no hay nadie más cualificado. Toji consideró su argumento y luego se volvió hacia Goku. ¿Y tú? Tu caso es más complicado. Inclinó ligeramente la cabeza. Mataste a Cooler, el hijo mayor del rey Cold. Ante esta afirmación, los tres miembros de la fuerza Cooler no pudieron ocultar sus reacciones, dándose cuenta por fin de que el guerrero dorado era él. El odio se reflejó en sus rostros, y sus firmas de ki ardieron con una rabia apenas contenida antes de que lograran recomponerse. Su odio hacia Goku era palpable para cualquiera con la capacidad de sentir energía. Goku, aparentemente indiferente a su animosidad, simplemente se puso las manos en las caderas y sonrió con confianza. Vengo a por refuerzos. Toji consideró ambas peticiones. Muy bien, accedió finalmente. Podéis acompañarnos los dos. Salza dio un paso adelante, con su compostura ligeramente quebrantada. Mi señor, si me lo permite, comenzó, con su acento acentuándose por el estrés, llevar al asesino del orco Oler a la capital imperial sería imprudente. Toji se volvió hacia el guerrero de piel azul y lo miró fijamente durante un largo momento. Al ver que se trataba de una preocupación genuina, decidió perdonarle por contradecirlo esta vez. Comprendo tu preocupación, Salza. No es necesaria. Sé lo que hago. Pero, mi señor, insistió Salza, dudo que el rey Cold. Sus palabras se interrumpieron bruscamente cuando llevó las manos a la garganta. Una fuerza invisible le había cerrado la tráquea, levantándolo varios centímetros del suelo. Toji tenía la mano ligeramente levantada, con los dedos cerrados en un puño flojo. Tu falta de fe me resulta inquietante, afirmó Toji. Tras unos segundos, soltó su agarre telequinético, permitiendo que Salza cayera de rodillas, jadeando en busca de aire. Por el rabillo del ojo, Toji, que había estado concentrado en Gohan, captó su reacción. Puro asombro, como si Toji acabara de colgar la luna en el cielo. Piccolo, de pie detrás del chico, se burló para sus adentros. El namekiano no se dejó engañar. Se dio cuenta de que Toji había aprovechado la insubordinación de Salza como una oportunidad para impresionar al chico, al que Gohan había obligado a ver las películas con él. Presumido, pensó Piccolo, aunque su tono mental transmitía más diversión que malicia. Dore, el enorme guerrero de piel verde, dio un paso adelante con vacilación después de ayudar a Salza a ponerse en pie. Señor Toji, comenzó, con su profunda voz retumbando con deferencia, si estas personas van a acompañarle, necesitarán una armadura adecuada. ¿Armadura? Preguntó Toji. Sí, mi señor, explicó Dore. En el imperio, aquellos que acompañan a un señor sin la armadura tradicional son considerados iguales en autoridad. Para su primera aparición en la capital imperial, eso socavaría su estatus. Todos se volvieron hacia Piccolo, que los miró con confusión antes de que la comprensión se reflejara en su rostro. ¿Por qué me miráis todos? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tras un momento, suspiró profundamente. Está bien. Con evidente enfado, Piccolo señaló a Goku y Bulma. Un rayo de luz salió disparado de sus dedos, envolviéndolos a ambos. Cuando se desvaneció, su aspecto había cambiado por completo. El poderoso cuerpo de Goku estaba ahora envuelto en una armadura de batalla saiyana tradicional idéntica a la que había llevado su hermano Raditz. Era una coraza marrón y negra con prominentes sombreras. Debajo de la armadura, un traje de compresión negro cubría sus brazos y piernas, con muñequeras blancas y botas saiyanas blancas con puntas doradas. Sin su característico ji naranja, los rasgos faciales de Goku parecían más afilados, más parecidos a los de un saiyan. Solo sus ojos permanecían inalterados, conservando su característica dulzura. Bulma llevaba ahora una armadura real Saiyan inspirada en la de Vegeta. Una coraza blanca con detalles dorados.
Bajo la armadura, un traje azul real ajustado la cubría desde el cuello hasta los tobillos, complementado con guantes blancos y botas a juego. Su cabello azul estaba peinado en una práctica coleta alta. Goku examinó su nuevo atuendo con sentimientos encontrados. Se siente raro, admitió, aunque apreciaba lo ligera que era la armadura en comparación con su apariencia. Me trae malos recuerdos. Bulma, por otro lado, parecía satisfecha con su aspecto. No está mal, comentó, examinando la artesanía de la armadura. Funcional y elegante. Si ya han terminado, gruñó Vegeta, que ya se dirigía hacia la nave, acabemos con esto. La despedida fue breve pero emotiva. Kiki le hizo prometer a Goku que se mantendría a salvo y volvería pronto. El Dr. Brief le dio consejos técnicos a Bulma sobre cómo documentar cualquier tecnología avanzada con la que se encontrara. Gohan abrazó a su padre con fuerza, tratando de parecer valiente a pesar de su evidente preocupación. Mientras se preparaban para partir, Toji encabezó la procesión hacia la nave, con Megumi flotando felizmente a su lado en su burbuja de ki. Vegeta y Nappa les siguieron, con Salza, Neith y Dore manteniendo una distancia respetuosa detrás de ellos. Goku llevó a Bulma en brazos como a una princesa mientras volaban, con su armadura brillando bajo la luz del sol. La enorme nave espacial los empequeñecía a medida que se acercaban. Su diseño elegante y depredador denotaba velocidad y potencia. Una nave digna de una flota imperial. La alfombra roja se extendía desde la rampa mientras descendían sobre ella y caminaban hacia la nave. En el interior de la nave estaba a la altura de su impresionante exterior. Pasillos de metal pulido conducían a un puente de mando central donde los miembros de la tripulación trabajaban en diversas estaciones, y todos se arrodillaban ante Toji cuando pasaba, ya que era evidente que él era el nuevo señor. Fija el rumbo hacia la capital imperial, ordenó Salza al piloto, que inmediatamente inició la secuencia de lanzamiento. Mientras los motores cobraban vida, Toji se acercó a la ventana principal y cruzó los brazos mientras observaba cómo la Tierra se hacía cada vez más pequeña bajo ellos. La burbuja de Megumi flotaba a su lado, y el bebé parecía fascinado por las estrellas que emergían en la oscuridad del espacio, ya que no había podido verlas en su primer vuelo hacia la Tierra. Detrás de él, el grupo se había reunido en la sala de reuniones central de la nave. Bulma, ahora plenamente comprometida con su papel, se sentó a la cabecera de la mesa, frente al asiento vacío de Toji, con su armadura brillando bajo las luces del techo. Muy bien, comenzó, antes de llegar, quiero saberlo todo. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Salza, Neith y Dore intercambiaron miradas, claramente incómodos con el interrogatorio, pero sin atreverse a negarse después de la demostración anterior de Toji. La capital imperial no es un solo planeta, explicó Salza, con su acento más pronunciado bajo el estrés. Es un sistema de 7 planetas que orbitan alrededor de una enorme estrella azul, cada uno con una función específica en el imperio. ¿7 planetas? Son muchos. Bulma abrió mucho los ojos. ¿Para qué se utilizan? El primero es para entrenamiento militar, respondió Dore con voz grave, que se oía claramente al otro lado de la mesa. El segundo alberga instalaciones de investigación. El tercero contiene resorts de lujo para la élite. ¿Y los demás? Preguntó Vegeta, inclinándose hacia adelante. A pesar de haber servido a Freezer durante décadas, nunca se le había permitido visitar la capital imperial. Administración, producción de alimentos, fabricación y el mundo del trono, continuó Salza. El mundo del trono orbita más cerca de la estrella, lo que lo convierte en el más seguro y difícil de abordar. ¿Y las defensas? Preguntó Nappa, sorprendiendo a todos con su pregunta táctica. ¿Qué tan fuertemente custodiado está este sistema? El lugar más defendido del universo, siseó Neith, hablando por primera vez. Sus rasgos reptilianos se contorsionaron en lo que podría haber sido orgullo. Sistemas de defensa automatizados, escudos planetarios y el cuartel general de la flota imperial. Y ahí es donde nos dirigimos, afirmó Goku, todavía alegre e incluso un poco emocionado a pesar de todo. Sí, confirmó Salza. Directamente al mundo del trono. ¿Y qué hay del propio Rey Cold? Presionó Vegeta, cuyo conocimiento del antiguo emperador se limitaba a rumores y a las ocasionales menciones de Freezer. ¿Qué debemos esperar? Los 3 miembros de la Fuerza Cooler se tensaron visiblemente ante la pregunta. Su majestad es formidable, respondió finalmente Salza, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Quizás incluso más poderoso que cualquiera de sus hijos, aunque rara vez demuestra su poder directamente. ¿Es realmente más fuerte que Cooler? Preguntó Goku sin rodeos.
El enorme puño de Dore se cerró al oír la mención casual de su maestro caído por parte de su asesino, pero se controló. Lord Colet era el mayor, pero la emperatriz nació con un poder natural mayor. El rey Cold, según estimaba Lord Kohler, los supera a ambos. ¿En qué medida? Preguntó Bulma, con su mente científica buscando una cuantificación. Nadie lo sabe, admitió Salza. Ni siquiera Lord Kohler podría adivinarlo. Su majestad nunca se ha visto obligado a revelar todo su poderío. La expresión de Vegeta se ensombreció. ¿Y qué hay de la situación política? Con Kohler muerto y Freezer, indispuesto, ¿quién dirige ahora el imperio? El rey Cold ha asumido temporalmente el control directo, explicó Salza. Pero el imperio es vasto, abarca más del 70% del universo conocido. No puede ser gestionado por un solo ser de forma indefinida. Por eso quiere a Toji, conjeturó Bulma. Para llenar el vacío de poder. Exactamente, asintió Salza. El heredero debe tener una figura paterna con la fuerza adecuada. ¿El heredero? Nappa se inclinó hacia adelante, haciendo crujir la silla reforzada con su enorme corpulencia. ¿Te refieres al bebé? ¿Megumi? Sí, confirmó Neith, asegurándose mentalmente de recordar el nombre del bebé. El hijo de la emperatriz y Lord Toji representa la continuación de la dinastía Cold. Esos linajes son sagrados en la cultura imperial. ¿Y qué hay de la emperatriz? Preguntó Bulma, con un tono cuidadosamente neutral. ¿Dónde está ahora? En la capital imperial, respondió Dore. Regresó hace varios días, causando un gran revuelo. Su nueva forma era inesperada. ¿Nueva forma? Goku se animó al oír esto. ¿Te refieres a su transformación? La familia real puede transformarse para controlar su poder, como ya sabrás. Explicó Salza, con un poco de dureza al final. La emperatriz ha revelado una quinta forma, algo hasta ahora desconocido. Ella dice que es su verdadera apariencia. Y es mujer, añadió Nappa innecesariamente. Todavía no puedo creer que nunca lo supiéramos. Pocos lo sabían, dijo Salza. Era un secreto muy bien guardado, conocido solo por la familia real y sus consejeros de mayor confianza. ¿Qué tipo de recepción debemos esperar? ¿A quién debemos esperar que esté allí? Preguntó Vegeta, con la mente ya pensando en posibles contingencias. No temía a los débiles, pero podían ser una molestia. En una batalla de alto nivel, si tenían que luchar contra Cold y Freezer, incluso la más mínima distracción podía ser fatal. ¿Nos recibirán con los brazos abiertos o con recelo? Los que asistirán son, un secreto, incluso para nosotros. Es habitual, para su protección como regentes de más alto rango del imperio, que sus identidades se mantengan ocultas a cualquiera que no forme parte de la familia real. Actúan a través de representantes que tampoco conocen sus verdaderos rostros, explicó Salza. Vegeta entrecerró los ojos, habitual implicaba que, en casos no habituales, esas identidades eran conocidas. Más tarde interrogará a este bicho raro azul para obtener más información al respecto. El señor Toji será recibido como corresponde al padre del heredero, continuó Salza, asegurándoles. A ustedes, como sus súbditos cercanos, se les concederá el respeto adecuado. Su mirada se desplazó hacia Goku, endureciéndose ligeramente. Sin embargo, el asesino del señor Kohler. Estará bajo mi protección, interrumpió la voz de Toji desde la puerta. Estaba de pie con los brazos cruzados, con la burbuja de Megumi flotando a su lado. Cualquiera que lo amenace tendrá que responder ante mí. Los miembros de la fuerza Kohler se arrodillaron inmediatamente. Sí, mi señor, respondieron al unísono. ¿Qué hay de los arreglos para vivir? Continuó Bulma, aparentemente imperturbable por la dramática entrada de Toji. ¿Dónde nos alojaremos? El Palacio Imperial tiene aposentos para dignatarios visitantes, explicó Salza mientras se levantaba. Aunque imagino que a Lord Toji se le ofrecerá residencia permanente en el ala real, cerca de las habitaciones de la emperatriz. ¿Y el bebé? Preguntó Goku, haciendo muecas a Megumi a través de la burbuja de ki, lo que provocó risitas de alegría en el bebé. ¿También tendrá su propia habitación? El heredero tendrá una suite completa, confirmó Neith. Con sirvientes, guardias y tutores adecuados a su rango. ¿Tutores? Preguntó Bulma sorprendida. Apenas tiene una semana. El desarrollo de los demonios de hielo es más rápido que el de la mayoría de las especies, explicó Dore. En unos meses, empezará a hablar y a caminar. En un año, necesitará una educación acorde con su estatus. Por fin, información que realmente me interesa en este momento, pensó Toji para sí mismo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a la capital?
preguntó Toji, interrumpiendo la conversación. Una semana, mi señor, respondió Salza sin dudar. Esta nave es la más rápida del imperio. El señor Kohler siempre valoró la velocidad por encima de todo. ¿Y qué hay de las comunicaciones? Insistió Bulma. ¿Podremos contactar con la Tierra durante el viaje? La nave está equipada con sistemas de comunicación de largo alcance, confirmó Salza. Aunque las transmisiones pueden sufrir retrasos a tales distancias. Una última pregunta, dijo Vegeta con expresión seria. ¿Qué pasaría si rechazáramos esta invitación? Si diéramos media vuelta y regresáramos a la Tierra. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Los tres miembros de la Fuerza Kohler intercambiaron miradas incómodas. Eso sería poco prudente, respondió finalmente Salza, con una voz apenas audible. El rey Cold no está acostumbrado a que le digan que no. Si el heredero y su padre no acuden a la cita, su majestad podría tomar medidas personales. Vendría a la Tierra, tradujo Toji, y su respiración mecánica llenó el silencio que siguió. Sí, confirmó Salza con severidad. Y, a diferencia de sus hijos, el rey Cold nunca se ha caracterizado por su moderación cuando está descontento. Se hizo el silencio. Bueno, entonces, rompió Bulma la tensión con una alegría forzada, supongo que será mejor que nos pongamos cómodos para el viaje. Se ha iniciado el ciclo nocturno, anunció Salza, claramente aliviado por cambiar de tema. Les mostraré sus habitaciones. Se les debe dar el mejor alojamiento, ordenó Toji, sin admitir réplica. En mi jerarquía, ellos están por encima de ti y tus hombres. La expresión de Salza se tensó momentáneamente antes de suavizarse en una deferencia ensayada. Por supuesto, mi señor. Por favor, síganme, indicó a Bulma, Vegeta, Goku y Nappa. Mientras desaparecían por el pasillo, Toji permaneció junto a la ventanilla, con la burbuja de Megumi flotando suavemente a su lado. La respiración mecánica de su casco llenaba el silencio mientras las estrellas pasaban a toda velocidad, con la Tierra ahora como una lejana mota azul detrás de ellos. Se dirigían al corazón del Imperio Frío. Podía sentirla incluso desde allí, la había estado sintiendo desde que se marchó, sin dejarla nunca fuera de su constante conciencia. Pronto la volvería a ver, Toji apretó el brazo al pensarlo. Antes de lo esperado, murmuró para sí mismo. La cruda realidad. Las estrellas brillaban como joyas lejanas en la infinita oscuridad del espacio, visibles a través del techo abierto del observatorio imperial. La enorme sala, lo suficientemente grande como para albergar un pequeño acorazado, servía como sala del trono privada de Freeza, un lugar desde donde podía contemplar el imperio que se extendía por el 70% del universo conocido. Su trono, tallado en un material parecido a la obsidiana pero mucho más antiguo y valioso, se encontraba sobre un estrado elevado en el centro de la sala. A su alrededor, pantallas holográficas parpadeaban con información en tiempo real de varios sectores de su dominio. Informes de recursos, movimientos militares, avances científicos, todo fluyendo como afluentes hacia el río de su conciencia. Freeza permanecía completamente inmóvil, con su cabello blanco cayendo en cascada sobre sus hombros y sus ojos violetas fijos en las estrellas. Tocó distraídamente el lado de su cuello donde Toji la había estrangulado durante su último encuentro, y el recuerdo le provocó furia y algo más, algo que se negaba a nombrar. Las emociones conflictivas que la habían atormentado desde que abandonó el planeta selvático parecían intensificarse con cada día que pasaba. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? Murmuró a la cámara vacía, su voz resonando suavemente. Soy Freeza, emperatriz del universo. No siento esto. Sin embargo, lo sentía. Sentía rabia por su propia debilidad. Sentía confusión por el extraño vacío que la había seguido desde su partida de Toji y su hijo. Sentía nostalgia. Admitirlo, incluso ante sí misma, era casi físicamente doloroso. Las estrellas en lo alto parecían burlarse de su indecisión, su eterna constancia resaltando su reciente caos emocional. Habían sido testigos de sus conquistas en innumerables mundos, habían iluminado la destrucción de civilizaciones enteras a su orden. Ahora la observaban mientras luchaba con algo tan primitivo como el apego. Patético, siseó, golpeando con la cola el costado del trono. ¿Qué es patético, hija? La voz profunda y culta la sobresaltó, aunque no dejó que se le notara ninguna reacción. El rey Cold había entrado en silencio, moviéndose con perfecta elegancia a pesar de su imponente estatura. Con casi 3 metros de altura, dominaba incluso el espacioso observatorio, con su pulida bioarmadura brillando a la luz de las estrellas. Padre, reconoció Freeza, enderezándose en su trono.
No te he oído entrar. Colt se acercó, haciendo que sus pasos fueran deliberadamente audibles. Estabas absorta en tus pensamientos. El observatorio siempre ha sido tu refugio cuando tenías problemas, incluso cuando eras niña. Una niña en edad, claro está. Se unió a ella, de pie junto al trono y mirando las estrellas. Su presencia llenaba la enorme sala, haciéndola parecer más pequeña de lo que era. ¿Recuerdas? Continuó, con una voz más suave de lo que cabría esperar de una figura tan imponente, cómo solías nombrar las constelaciones. Creaste mitologías enteras para ellas, historias de conquistas y gloria. Fantasías infantiles, descartó Freeza, aunque el recuerdo despertó algo en su interior. Quizás, admitió Colt. Pero incluso entonces, tu imaginación superaba a la de tu hermano. Cole solo veía posiciones estratégicas y oportunidades de recursos. Tú veías posibilidades. Se produjo un momento de silencio entre ellos, no incómodo, pero lleno de palabras y pensamientos tácitos. Colt lo rompió preguntando, ¿están listos los preparativos para la llegada de Toji Fushiguro? La cola de Freeza se movió, un sutil gesto que no pasó desapercibido para su padre. El personal del palacio ha recibido instrucciones. Se han preparado habitaciones en el ala real, tal y como solicitaste. ¿Y el alojamiento del heredero? Se ha habilitado una guardería junto a las habitaciones del padre, respondió Freeza lacónicamente. Se ha seleccionado a tutores y asistentes entre nuestros súbditos más leales. Colt asintió, satisfecho. Excelente. ¿Y qué hay de tus propios preparativos, hija? ¿Cómo recibirás al padre de tu hijo? No tengo nada que decirle, afirmó Freeza con frialdad. ¿No? Colt arqueó una ceja. Después de compartir un mes en un mundo lejano. Después de crear vida juntos. Después de abandonarlos a ambos. Freeza se levantó de su trono y se dirigió al borde del observatorio, donde el suelo se encontraba con el aire libre. No abandoné a nadie. Simplemente regresé al lugar que me corresponde. ¿Y los dejaste morir? Él es perfectamente capaz de sobrevivir, espetó Freeza. Como bien sabes, dada tu insistencia en traerlo aquí. Colt observó la postura rígida de su hija y notó la tensión en sus hombros. ¿Por qué huiste, Freeza? No es propio de ti huir de nada. No huí, insistió ella, con una voz peligrosamente baja. Hice una retirada estratégica para reevaluar la situación. ¿Así es como lo llamamos ahora? Los labios de Colt esbozaron una pequeña sonrisa. Muy bien. ¿Has completado tu reevaluación estratégica? Freeza se giró bruscamente, cambiando de tema. La rebelión arcturiana ha sido sofocada. Sus líderes han sido ejecutados públicamente, tal y como ordenaste. El cuadrante oriental informa de un aumento del 12% en la extracción de recursos en este ciclo. Colt aceptó la evasiva y se dispuso a examinar una de las pantallas holográficas. Impresionante. ¿Y qué hay del nuevo corredor hiperespacial a través del sector Cygnus? ¿Ha comenzado la construcción? La mano de obra esclava llegó hace 3 días. El trabajo avanza según lo previsto. Continuaron discutiendo asuntos administrativos durante varios minutos, y Colt dirigió sutilmente la conversación hacia asuntos personales. El niño, Megumi, creo que ese es su nombre según los informes de Salza, ¿verdad? Ante esta pregunta, Freeza entrecerró los ojos por un instante. No sabía si le gustaba el nombre. Bendición, parece que Toji ha llamado así a su hijo, descubrió en la base de datos de idiomas de la Tierra. Colt interrumpió sus pensamientos al continuar hablando. El niño representa algo sin precedentes en nuestra historia. Freeza se tensó. ¿Qué quieres decir? Nunca antes ha existido un híbrido de nuestra especie, explicó Colt, con evidente curiosidad científica. Las implicaciones genéticas son fascinantes. ¿Manifestará habilidades de transformación? ¿Heredará tu nivel de poder natural o se desarrollará más gradualmente como un humano? Será. No es un experimento, interrumpió Freeza, sorprendiéndose a sí misma por la vehemencia de su voz. Colt entrecerró ligeramente los ojos, aunque su expresión siguió siendo agradable. Por supuesto que no. Es de la familia. La sangre de la dinastía Colt corre por sus venas, independientemente de su naturaleza híbrida. Freeza observó a su padre, notando el interés genuino en su voz cuando hablaba de Megumi. Le inquietaba esa aparente preocupación por la familia, que parecía tan contradictoria con otros aspectos de su carácter. ¿Por qué no pareces preocuparte por la muerte de Kohler? Preguntó de repente, con tono acusador. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, audaz y peligrosa.
La expresión de Colt no cambió, pero la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. ¿Qué te hace pensar que no me importa? Preguntó en voz baja. No lo has mencionado ni una sola vez desde que regresé, insistió Fraser, envalentonada por la tranquila reacción de su padre. Tu hijo mayor está muerto, asesinado por un mono, y actúas como si nada hubiera pasado. No es que yo le tuviera mucho cariño a Kohler, pero todo esto, todo lo que dices sobre la familia por encima de todo, suena falso cuando no muestras ningún dolor por tu propio hijo. Colt se colocó justo delante del paisaje estelar, con su enorme silueta recortada contra el fondo del espacio. Durante un largo rato, permaneció en silencio, con la cola moviéndose lentamente detrás de él. La muerte, dijo finalmente, con voz contemplativa, no es lo que la mayoría de los seres creen que es. Fraser frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? En mi larga vida, continuó Colt, he estudiado muchas cosas. Textos antiguos de civilizaciones extinguidas hace mucho tiempo. Prácticas religiosas de especies que hemos conquistado. Principios científicos más allá de lo que nuestros propios investigadores se atreven a explorar. Se volvió hacia ella, con expresión seria. La muerte no es el final, hija. Es simplemente una transición a otro estado de existencia. Fraser lo miró, genuinamente sorprendida. ¿Crees en una vida después de la muerte? ¿En las almas? No solo creo, respondió Colt con absoluta certeza. Lo sé. El alma continúa. El cuerpo no es más que un recipiente, temporal y reemplazable. Fraser nunca había oído a su padre hablar así. Aunque ella misma creía en alguna forma de vida después de la muerte, había oído suficientes relatos coherentes de los mundos conquistados como para aceptar su probabilidad, especialmente con la existencia de las bolas dragón, no esperaba de él unas opiniones tan filosóficas. ¿Es por eso que no lloras la muerte de Kohler? Preguntó ella, ¿porque crees que todavía existe en algún lugar? La muerte de Kohler fue, Colt hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, una lección necesaria. Una que él necesitaba aprender. Fraser abrió mucho los ojos. Hablas como si lo hubieras planeado. No lo planeé, corrigió Colt. Lo anticipé. La arrogancia de tu hermano había crecido sin control durante demasiado tiempo. Necesitaba comprender las consecuencias de subestimar a sus oponentes. ¿Así que simplemente lo dejaste morir? La voz de Fraser se elevó ligeramente. ¿Por una lección? Dejé que enfrentara las consecuencias naturales de sus decisiones, respondió Colt con calma. ¿Cómo haría contigo, si cometieras errores similares? La forma despreocupada en que hablaba de la muerte de Kohler perturbó profundamente a Fraser. Era fría, distante, incluso para sus estándares. Kohler y ella habían planeado matarse mutuamente en algún momento, y ninguno de los dos lo ocultaba, pero aún así lo hacían con respeto y pasión. Su padre hablaba como si Kohler fuera insignificante, un insecto que necesitaba aprender cuál era su lugar. Admítelo, dijo ella, endureciendo el tono de voz. En realidad no te importamos ninguno de los dos. Solo somos extensiones de ti mismo, herramientas para tu dinastía. Dio un paso hacia él, envalentonada por su creciente ira. Si alguno de nosotros hubiera amenazado realmente tu poder, nos habrías eliminado sin dudarlo. Toda esta charla sobre la familia no es más que retórica conveniente para mantener el control. Colt se apartó de las estrellas para mirarla directamente, con expresión indescifrable. Cuando habló, su voz era tranquila. Si el poder fuera mi única preocupación, hija, ni tú ni tu hermano habríais sobrevivido más allá de vuestro primer aliento. Fraser parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Naciste con un nivel de poder de 120 millones, afirmó Colt con naturalidad. Kohler con 90 millones, ¿sabes cuál era mi nivel de poder al nacer? Cuando Fraser no respondió, continuó. 70 millones. Mis dos hijos nacieron más fuertes que yo. La revelación dejó atónita a Fraser. Siempre había dado por sentado que la fuerza natural de su padre superaba a la suya o, al menos, era igual a ella, que su posición en la cima de la jerarquía era el orden natural. Pero tu nivel de poder, comenzó a decir. Es de 120 millones según los registros oficiales, concluyó Colt por ella. El mismo que el tuyo al nacer. La mente de Fraser se aceleró. Si Colt había nacido más débil que sus dos hijos, ¿cómo había mantenido su dominio? La respuesta era obvia, pero tan contraria al comportamiento normal de su especie que nunca la había considerado. Has entrenado, susurró, un concepto casi ajeno para ella. Los de su especie dependían del poder natural, no de la fuerza desarrollada.
El entrenamiento era para seres inferiores que necesitaban compensar su debilidad innata. Por eso antes menospreciaba tanto a Kohler. Colt no lo confirmó ni lo negó, pero su leve sonrisa lo dijo todo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si su padre había entrenado lo suficiente como para igualar su nivel de poder al nacer, ¿cuál era su verdadera fuerza después de siglos de existencia? ¿Cuánto había ocultado a todos, incluidos sus propios hijos? Déjame contarte una historia, dijo Colt, sentándose en una silla que se materializó en el suelo ante su silenciosa orden. Sobre mi encuentro con Lord Beerus. Freeza abrió mucho los ojos. Ella había conocido al dios de la destrucción una vez, brevemente, y el recuerdo de su mera presencia aún la atormentaba. Era joven, comenzó Colt, con la mirada perdida en el recuerdo. Quizás llevaba un siglo de conquistas. Ya había establecido mi dominio sobre varias galaxias y me creía invencible. La escena cambió en la mente de Freeza mientras las palabras de su padre pintaban el cuadro. Un joven rey Colt, arrogante y poderoso, de pie ante la deidad felina en un mundo ahora olvidado. Lo desafié, continuó Colt, con un toque de autodesprecio en su tono. ¿Te lo imaginas? De verdad creí que podía derrotar a un dios de la destrucción. ¿Qué pasó? Preguntó Freeza, a pesar de sí misma. Ni siquiera se levantó, respondió Colt, con voz hueca al recordar. Permaneció sentado, comiendo algún manjar de ese mundo, y con un solo dedo, Colt levantó su propio dedo índice para demostrarlo, me puso de rodillas. No podía respirar, no podía moverme. Mi poder no significaba nada. Freeza nunca había oído esta historia antes. Había asumido que la deferencia de su padre hacia Beerus era simplemente una comprensión intelectual de la fuerza y nada más. No es que realmente hubiera experimentado las consecuencias de enfrentarse a ella. Cuando finalmente me soltó, continuó Colt, dijo algo que nunca he olvidado. El poder sin conocimiento es como un barco sin timón. Impresionante, pero en última instancia sin rumbo. La expresión de Colt se volvió más intensa. Ese día cambió todo para mí. Me di cuenta de que había seres en este universo que podían amenazar incluso a nuestra familia, fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mi búsqueda de la fuerza, del conocimiento, de la expansión, todo ello tiene un único propósito. Garantizar que la dinastía Colt sobreviva a cualquier cosa que venga. ¿Por eso quieres a Toji? Preguntó Freeza. ¿Otra pieza poderosa para tu colección? Es el padre de mi nieto, respondió Colt simplemente. Y posee un potencial igual al tuyo. Esa fuerza debería formar parte de nuestra familia, no oponerse a ella. ¿Y si no lo quiero? Desafió Freeza. Entonces esa es tu voluntad, pero él seguirá aquí. Te casarás con él de todos modos, dijo Colt encogiéndose de hombros. El niño también se criará aquí, como corresponde a su herencia. Que participes en su crianza depende de ti. Freeza se dio la vuelta, sin querer enfrentarse a él por sus palabras, sabiendo que hacerlo sería inútil. Después de un momento, hizo la pregunta que se había estado formando en su mente desde el comienzo de la conversación. Si la muerte es solo una transición, como afirmas, ¿por qué importa si la dinastía Colt sobrevive? ¿Por qué construir un imperio que abarca galaxias si todos somos solo temporales? La sonrisa de Colt se hizo más profunda, como si por fin hubiera hecho la pregunta correcta. Porque, hija mía, con el poder y el conocimiento suficientes, las barreras entre la vida y la muerte pierden su significado. Freeza lo miró fijamente, sin comprender. Hay textos, explicó Colt, antiguos más allá de toda medida, que hablan de seres que podían atravesar los reinos de los vivos y los muertos a voluntad. Que podían devolver la vida o quitarla con la misma facilidad. ¿Crees que existieron tales seres? Preguntó Freeza con escepticismo. Creo que tales seres pueden volver a existir, respondió Colt con absoluta convicción. Ese es el destino último de la dinastía Colt, trascender el concepto mismo de la mortalidad. ¿Es eso lo que querías decir con lección necesaria? Preguntó Freezer, empezando a comprender. ¿Por qué ves su muerte como temporal? Exactamente, asintió Colt. Tengo la intención de dejarlo permanecer en el infierno durante un tiempo, para que adquiera perspectiva y aprenda humildad. Con el tiempo, cuando sea el momento adecuado, volverá con nosotros. Hablas de la resurrección como si fuera una certeza, dijo Freeza, a la vez perturbada e intrigada por la forma despreocupada en que su padre hablaba de tales poderes. ¿Era por eso por lo que no le importaban las bolas dragón y no las había mencionado ni una sola vez? ¿Se consideraba superior a ellas en cuanto a capacidad? Con suficiente poder, hija, todo es posible, respondió Colt. Incluso los dioses deben seguir ciertas reglas.
Pero aquellos que trascienden la divinidad establecen las reglas. Freeza se dio cuenta de que las ambiciones de su padre iban mucho más allá de la mera conquista galáctica. El Imperio Cold no era el objetivo final, sino simplemente un paso hacia algo mucho más grande. Ahora, dijo Cold, cambiando su tono a uno inesperadamente amable, dime qué es lo que realmente temes de tus sentimientos hacia Toji y tu hijo. La pregunta pilló a Freeza completamente desprevenida. No, no le temo a nada, balbuceó, maldiciéndose a sí misma por su momentánea debilidad. Cold la estudió con mirada penetrante. A lo largo de tu vida, Freeza, has destruido todo lo que no podías controlar. Planetas, especies, individuos, si representaban incertidumbre o resistencia, los eliminabas. Se levantó de su asiento y se acercó. Tus sentimientos hacia Toji y el niño representan algo que no puedes dominar ni comprender. En lugar de enfrentarte a esta incertidumbre, huiste. Eso es absurdo, espetó Freeza, pero sus palabras carecían de convicción. ¿Lo es? Preguntó Cold en voz baja. Tú, que nunca has huido de ninguna batalla, que te has enfrentado sin pestañear a necios considerados dioses por otros, huiste de tu marido y de un bebé. No porque amenazaran tu vida, sino porque amenazaban tu comprensión de ti misma. Freeza quería negarlo, pero se dio cuenta de que no podía. La verdad en las palabras de su padre la había golpeado demasiado profundamente. Cold le puso una mano enorme en el hombro, un gesto físico poco habitual entre ellos. El amor no es debilidad, hija. Es un tipo diferente de fuerza cuando se canaliza adecuadamente. Freeza se estremeció al oír la palabra amor y negó con la cabeza con vehemencia. Yo no. Nunca te he prohibido amar a tu propio hijo, continuó Cold como si ella no hubiera hablado. Ni a un marido digno de ti. Mis advertencias contra los sentimientos siempre se referían a los débiles, a aquellos que te agotarían, te utilizarían, te frenarían. Parásitos. Pero la familia, la verdadera familia, con un poder comparable al nuestro, eso es diferente. Antes de que Freeza pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. Entró un asistente del palacio, que se inclinó profundamente antes de hablar. Majestades. La nave que transporta al señor Toji ha entrado en el sistema. Solicitan permiso para aterrizar en la bahía de atraque del palacio. Cold asintió, aparentemente complacido. Prepara el salón de recepciones formal. Notifica a la Guardia Imperial y a los asistentes reales. Cuando el asistente se marchó, Cold se volvió hacia su hija. Elijas lo que elijas, recuerda esto. El niño es sangre de la dinastía Cold y será criado como tal. Conocerá su herencia, su poder, su destino. Y tu marido será tu marido. Se dirigió hacia la salida, su enorme silueta recortada contra la luz de las estrellas. Tengo la intención de dar la bienvenida a Toji como el padre de mi nieto. Tienes hasta su llegada para decidir si estás dispuesta a desempeñar tu papel en su futuro. Con eso, se marchó, dejando a Freeza sola con las estrellas y sus pensamientos. Ella permaneció en el observatorio después de que su padre se marchara, acercándose al borde del techo abierto. Desde ese punto privilegiado, podía ver la nave que se acercaba, una elegante embarcación con la insignia de la antigua fuerza Kohler. En algún lugar de esa nave estaba Toji, y con él, su hijo. La idea le provocó una oleada de emociones contradictorias. Orgullo, miedo, ira, nostalgia. Sacudió la cabeza y volvió a su asiento. Cerró los ojos. Quería escapar de todo aquello a través de la felicidad del sueño. La reunión imperial. El puente de mando de la nave imperial vibraba de tensión a medida que se acercaba al mundo del trono. A través de la enorme ventanilla, se podían ver los 7 planetas del sistema de la capital imperial, orbitando alrededor de una brillante estrella azul. El planeta más cercano, el propio mundo del trono, brillaba como una gema pulida contra la oscuridad del espacio. Toji estaba de pie en el centro del puente, con los brazos cruzados, y la respiración mecánica de su traje valer proporcionaba un ritmo constante a la sala, por lo demás silenciosa. Megumi flotaba contenta en una burbuja de ki a su lado, extendiendo ocasionalmente la mano hacia las coloridas pantallas de los instrumentos de la nave. Todos, la voz de Toji resonó en las mentes de sus compañeros. Revisión final antes de llegar. Goku, que había estado jugueteando con su armadura Saiyana, se animó al oír la comunicación telepática. ¿De verdad necesitamos toda esta formalidad? ¿No podemos hablar con este tal Cold normalmente? ¿Sí? Respondieron al unísono Vegeta, Nappa y Bulma por telepatía. Kakarot, idiota, la voz mental de Vegeta transmitía su característico desdén. Esto no es una reunión cualquiera.
Es la corte imperial, el centro del poder del 70% del universo conocido. Un movimiento en falso, añadió Nappa con severidad, una infracción del protocolo, y podría interpretarse como un insulto. Créeme, no te conviene insultar a la familia Cold en el corazón de su poder. No estamos aquí para la guerra. Sobre todo porque no sabemos cuán poderoso es Cold en realidad. La voz mental de Bulma transmitía una emoción inconfundible a pesar de su intento de seriedad. Además, esto es fascinante. Estamos a punto de presenciar protocolos reales alienígenas que ningún humano ha visto antes. Piensa en la importancia antropológica. ¿El qué? Preguntó Goku. No importa, interrumpió Toji. Solo recuerda lo que hemos hablado. Dirígete al Rey Cold como su majestad y a Treezer como su alteza o emperatriz. No hables a menos que te hablen. Y, sobre todo, su voz mental se endureció, recuerda por qué estamos aquí. Megumi es la prioridad. Todo lo demás es secundario. Como si sintiera que estaban hablando de él, Megumi gorjeó alegremente en su burbuja, extendiendo sus diminutas manos hacia su padre. Un repentino escalofrío recorrió a varios de los miembros de la tripulación en el puente. Uno de ellos se frotó los brazos, y su aliento se hizo visible en el aire cada vez más frío. Comandante Salza, gritó un técnico, los sistemas ambientales están fallando. La temperatura está bajando rápidamente. Salza frunció el ceño y se acercó para comprobar él mismo las lecturas. Haga un diagnóstico, ordenó. Esto no debería estar pasando. Dore y Neith intercambiaron miradas preocupadas, ya que ellos también empezaban a sentir el frío. El aliento del enorme guerrero verde formaba pequeñas nubes al exhalar. El sistema funciona con normalidad, informó. No se detecta ningún fallo. Los ojos de Salza se abrieron ligeramente al darse cuenta. Su mirada se desplazó hacia la imponente figura negra que permanecía inmóvil en el centro del puente. El frío no provenía de ningún fallo del sistema, sino que emanaba del propio Lord Toji. La temperatura siguió bajando a medida que se acercaban al mundo del trono. Comenzó a formarse escarcha en las superficies metálicas de toda la nave. Pero no era solo frío físico. Había una presión, una abrumadora sensación de autoridad que parecía impregnar el aire. Estamos recibiendo las coordenadas de aterrizaje del Palacio Imperial, anunció el oficial de navegación, con la voz ligeramente temblorosa, aunque era imposible saber si era por el frío o por la intimidación. Salza enderezó la postura, forzando la compostura. Prepárense para la aproximación final, ordenó. Alerten a todos los miembros de la tripulación para que estén listos para los procedimientos de aterrizaje. A medida que la nave comenzaba su descenso hacia el mundo del trono, una energía nerviosa impregnaba la nave. Estaban a punto de presentar a su nuevo lord al verdadero emperador del universo. El gran mariscal Talón observó la sala de recepción ceremonial con ojos críticos. Con 3 metros de altura, escamas iridiscentes y 4 brazos, su figura era imponente incluso entre la élite de la Guardia Real Imperial que comandaba. Cada una de sus 4 manos sostenía un arma diferente, símbolos de su dominio sobre todas las formas de combate. Las banderas orientales están 5 centímetros demasiado bajas, ladró, y su voz resonó en el cavernoso espacio. Arregladlas inmediatamente. Los sirvientes se apresuraron a ajustar los estandartes colgantes, que mostraban el emblema de la dinastía fría, una representación estilizada de las biogemas de su familia sobre un fondo blanco. El salón de recepciones era un monumento al poder imperial. Las columnas talladas con materiales extraídos de 1000 mundos diferentes sostenían un techo tan alto que parecía desaparecer en la penumbra. Entre las columnas se exhibían trofeos de civilizaciones conquistadas, artefactos, armas y, en ocasiones, especímenes conservados de especies particularmente interesantes. El suelo era de piedra negra pulida que reflejaba la luz de las lámparas de cristal, cada una con una estrella en miniatura en el centro. El efecto era a la vez hermoso e intimidante, tal y como se pretendía. Un sirviente se acercó a Talón e hizo una profunda reverencia. Gran Mariscal, Su Majestad ha pedido que los visitantes sean llevados directamente a su presencia en la Cámara Soberana nada más llegar. Talón frunció el ceño. Eso incumple los procedimientos tradicionales de la corte. Los visitantes deben ser presentados primero a los regentes imperiales, luego al Alto Consejo, antes de... Su Majestad ha sido muy insistente, interrumpió el sirviente, que inmediatamente palideció ante su propia osadía. Talón levantó una mano y el sirviente se estremeció. Pero el gran mariscal se limitó a acariciarse pensativamente la barbilla escamosa. Muy bien. La voluntad de Su Majestad prevalece sobre el protocolo.
Mientras se giraba para dar nuevas órdenes a sus guardias, Talón se dio cuenta de que su aliento se había vuelto visible. La temperatura en la sala de recepción estaba bajando rápidamente y se estaba formando escarcha en las superficies metálicas de los trofeos y las armas expuestas. Comprueba los sistemas ambientales, ordenó a un técnico que se encontraba cerca. Algo funciona mal. Todos los sistemas funcionan con normalidad, Gran Mariscal, respondió el técnico tras consultar su dispositivo. No hay. No se trata de un fallo, se dio cuenta Talón en voz alta, apretando instintivamente sus armas con sus 4 manos. Es una demostración. Solo había sentido un frío así una vez antes, cuando se encontraba en presencia del propio Rey Cold en su momento de mayor descontento. Pero esto era diferente, más crudo, menos controlado, pero igualmente poderoso. Se acercan, anunció Talón a sus guardias. No mostréis debilidad. El honor de la Guardia Imperial está en juego. En su cámara privada adyacente a la sala soberana, el Rey Cold se encontraba ante una pantalla holográfica. La proyección mostraba varias imágenes grabadas de Toji Fushiguro, su batalla contra Freezer en Namek, su despreocupado despido de la fuerza Jinju, las lecturas de poder que habían destrozado el equipo de las naves insignia. La expresión de Cold seguía siendo indescifrable mientras estudiaba los datos, con su enorme cuerpo perfectamente inmóvil, salvo por el ocasional movimiento de su cola. A diferencia de sus hijos, que a menudo mostraban sus emociones abiertamente, Cold había dominado el arte de la máscara imperial, revelando solo lo que deseaba que los demás vieran. Entró un sirviente, inclinándose tan profundamente que su frente casi tocaba el suelo. Majestad, la nave ha entrado en la atmósfera. Aterrizarán en cualquier momento. Cold descartó la pantalla holográfica con un movimiento de la mano. Muy bien. Los recibiré en la sala soberana. Cuando el sirviente se marchó, Cold se permitió esbozar una pequeña sonrisa. La temperatura de su cámara había ido bajando constantemente durante los últimos minutos. Un enfoque interesante por parte de su futuro yerno. Sutil pero inequívoco, anunciando su presencia a través del poder en lugar de meras palabras. Ralentizando el movimiento del aire, envolviendo todo el planeta en su ki, creando este frío, como a él mismo le gustaba hacer a veces. Aunque él prefería ralentizar el flujo sanguíneo y hacer que el ofensor sintiera cómo sus órganos colapsaban por el frío y se asfixiaba lentamente hasta morir. Pero esto está bien, demuestra creatividad y control. Quizás este humano realmente demostrara ser digno de la dinastía fría, incluso más que sus propios hijos. La pista de aterrizaje real se extendía ante la enorme nave como una mano acogedora. Diseñada para albergar naves 10 veces más grandes que la que descendía en ese momento, lucía el emblema de la dinastía fría incrustado en metales preciosos en toda su superficie. Una guardia de honor formada por 50 guerreros de élite se mantenía en perfecta formación, con su aliento formando nubes en el aire cada vez más frío. A pesar de su entrenamiento, varios se movían incómodos al empezar a formarse escarcha en sus armaduras. Con un silbido hidráulico, la nave se posó en la plataforma de aterrizaje. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, con una sincronización teatral, una rampa se extendió desde la parte inferior de la nave, desplegando una alfombra roja a lo largo de su longitud. Antes de que apareciera nadie, el sonido de una respiración mecánica resonó en la plataforma de aterrizaje, una respiración rítmica y artificial que parecía llenar el espacio con una sensación ominosa. Entonces apareció una figura en lo alto de la rampa. Alta, imponente, vestida completamente de negro. El casco ocultaba todos sus rasgos, reflejando la luz de la estrella azul que había sobre él. Una capa se hinchaba detrás de él a pesar de la ausencia de viento, como si la moviera una fuerza invisible. Lord Toji comenzó su descenso, con pasos medidos y deliberados. La temperatura bajaba con cada paso, y la escarcha se extendía por la superficie de la plataforma de aterrizaje a su paso. Detrás de él caminaban 4 figuras en formación. Una mujer de pelo azul con armadura Saiyan que llevaba un pequeño bebé, 2 guerreros Saiyan con equipo de batalla tradicional y un tercer Saiyan cuya expresión alegre parecía en desacuerdo con la solemnidad de la situación. A una distancia respetuosa detrás de ellos venían Salza, Neith y Dore, con la cabeza inclinada en señal de deferencia. Cuando Toji llegó al final de la rampa, el gran mariscal Talón dio un paso al frente. A pesar de ser más alto que la figura vestida de negro, el guerrero de 4 brazos se sentía extrañamente pequeño en su presencia. El frío que emanaba de Toji era ahora tan intenso que los componentes metálicos de la armadura de Talón habían comenzado a agrietarse por la tensión.
Lord Toji, saludó Talón, con voz firme a pesar de su incomodidad. Soy el Gran Mariscal Talón, comandante de la Guardia Real Imperial. Su Majestad el Rey Colt le espera en la Cámara Soberana. La respiración continuó durante varios segundos antes de que Toji respondiera, con voz profunda y resonante a través del modulador. Adelante, Gran Mariscal. Talón inclinó la cabeza y se volvió, guiando la procesión hacia el palacio. La guardia de honor se colocó detrás de ellos, muchos temblando visiblemente, aunque era imposible saber si era por el frío o por el miedo. El recorrido por el Palacio Imperial fue una demostración deliberada del poder y el alcance del Imperio Cold. Los pasillos se extendían durante lo que parecían kilómetros, con las paredes adornadas con artefactos. Los techos se elevaban a alturas imposibles, sostenidos por columnas talladas en materiales muy resistentes. Los ojos de Bulma se movían rápidamente por todas partes, catalogando mentalmente todo lo que veía. Eso parece ser un campo de estabilización cuántica, comentó telepáticamente a los demás mientras pasaban por una barrera brillante. Y esas luces, no utilizan electricidad ni ninguna fuente de combustible que yo pueda identificar. Concéntrate, mujer, intervino la voz mental de Vegeta. El príncipe Saiyan caminaba con postura rígida, sus ojos constantemente escaneando en busca de posibles amenazas. Cada pasillo, cada cámara por la que pasaban era evaluada en busca de ventajas tácticas y rutas de escape. El universo era grande, y aunque se decía que la fuerza Jinju era la fuerza más élite del imperio, eso no significaba que fuera necesariamente cierto. El Rey Cold era el ser más desconocido del imperio, y se desconocía si tenía su propio escuadrón de élite. Pero era algo que Vegeta tenía en cuenta de todos modos. Mientras tanto, Goku luchaba por mantener la actitud formal que Vegeta le había inculcado durante el viaje. Su inclinación natural a saludar a los sirvientes que pasaban o a comentar las vistas interesantes solo se suprimía gracias a los constantes recordatorios de los demás. «Este lugar es enorme», exclamó mentalmente. «¿Cómo se orienta alguien aquí?» «Está diseñado para ser confuso», explicó Nappa, sorprendiendo a todos con su perspicacia. «Hace más difícil que los asesinos se orienten. La familia Colt no está dispuesta a tener que matar constantemente a los intrusos, los quiere muertos antes incluso de que se acerquen. Oí rumores al respecto durante mi estancia en el ejército de Freezer antes de que el planeta Vegeta fuera destruido». Al pronunciar estas últimas palabras, Nappa apretó los puños, con la mente llena de rabia y amargura. Los guardias de honor lo notaron y decidieron vigilarlo. A medida que avanzaban hacia el interior del palacio, los guardias y cortesanos se arrodillaban cuando Toji pasaba. La respiración mecánica y el aura fría que lo acompañaban habían extendido su reputación por delante de la procesión. Megumi, acunada en los brazos de Bulma, ambas protegidas por una barrera de ki de Toji contra el frío y cualquier posible ataque, parecía fascinada por el espectáculo. Sus ojos violetas seguían el movimiento de la luz sobre las superficies, dirigiéndose ocasionalmente hacia objetos especialmente brillantes. Finalmente, llegaron a un pasillo que terminaba en unas enormes puertas de obsidiana. Incrustadas en la piedra negra había biogemas idénticas a las de Freezer. «La Cámara Soberana», anunció el Gran Mariscal Talón, mientras sus 4 manos realizaban un complejo gesto que hizo que las enormes puertas se abrieran silenciosamente. Más allá se extendía una cámara de una inmensidad imposible, tan grande que sus paredes más lejanas apenas se veían, perdidas en la atmósfera que llenaba la parte superior de la sala. El techo parecía estar abierto al espacio mismo, con la estrella azul del sistema visible directamente sobre él. Y allí, sentado en un trono de cristal negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, estaba el Rey Cold. Incluso sentado, la presencia del rey dominaba la sala. Su bioarmadura brillaba con un pulido espejo, sus cuernos se curvaban majestuosamente desde su cabeza. Su cola yacía enroscada junto al trono, retorciéndose sutilmente de vez en cuando con el movimiento. Cuando Toji entró, Cold hizo algo inesperado. Se puso de pie. El gesto no pasó desapercibido para los cortesanos imperiales que se alineaban en las paredes de la sala, cuyos suspiros se oían incluso a través del vasto espacio. El rey no se levantaba por nadie. Toji avanzó solo, mientras sus compañeros permanecían en la entrada, tal y como se les había ordenado. La respiración mecánica resonó en toda la sala mientras se acercaba al trono, deteniéndose a la distancia precisa. Ni tan cerca como para parecer presuntuoso, ni tan lejos como para parecer temeroso. Durante un largo momento, los dos se limitaron a mirarse. Colt desde su impresionante altura y Toji con su máscara, que no revelaba nada de sus pensamientos.
Lord Toji Fushiguro, dijo Cold finalmente, bienvenido a la capital imperial. Majestad, respondió Toji, inclinando ligeramente la cabeza, en una muestra de respeto sin sumisión. Acepto su bienvenida. Los labios de Cold se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa de diversión. Pocos seres se presentan ante mí sin temblar, Lord Toji. Y menos aún mantienen la compostura mientras lo hacen. Su reputación de audacia parece bien merecida. No veo razón para temer lo que respeto, Majestad, respondió Toji. Cold hizo un gesto a un sirviente, que se acercó con una jarra cristalina que contenía un líquido azul luminiscente. Néctar celestial, de la galaxia de Andrómeda, explicó Cold. Una bienvenida tradicional para los invitados de honor. Su Majestad me honra, respondió Toji. Sin embargo, debo declinar respetuosamente. Mi atuendo actual hace que el consumo sea poco práctico. Cold estudió la máscara por un momento y luego asintió. Una consideración práctica. Respeto su compromiso con la presentación que ha elegido. Despidió al sirviente con un gesto. Dime, ¿cómo está mi nieto? Tengo entendido que nunca antes se habían combinado las fisiologías de un demonio de hielo y un humano. Debe de ser fascinante observar su desarrollo. Toji consideró cuidadosamente su respuesta. No percibió malicia en la pregunta de Cold, solo interés genuino. Megumi se desarrolla rápidamente, Majestad. Su fuerza ya supera la que se esperaría de un bebé humano. Necesita una nutrición especializada. Creo que la leche materna o la fórmula estándar para humanos resultarían insuficientes. En efecto, asintió Cold. Los bebés demonios de hielo suelen consumir alimentos ricos en compuestos minerales específicos. Estaré encantado de proporcionarle información que pueda ayudarle en su correcto desarrollo. Agradecería esa información, reconoció Toji. Antes de llegar, había decidido que, cuando se trataba del bienestar de Megumi, el orgullo pasaría a un segundo plano frente a la practicidad. ¿Puedo verlo? Pidió Cold, con un tono más suave que antes. Toji dudó solo un instante antes de volverse hacia la entrada. Con un gesto, llamó a Bulma para que se acercara. Ella se acercó a un ritmo ni rápido ni lento, con Megumi acunado protectora en sus brazos. Cuando llegó al lado de Toji, Cold hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Inclinó la cabeza hacia Toji en una sutil reverencia. Con su permiso, señor Toji, me gustaría coger a mi nieto en brazos. La petición, formulada como tal y no como una orden, representaba una muestra de deferencia sin precedentes por parte del rey. Los cortesanos que se encontraban junto a las paredes intercambiaron miradas de asombro. Toji asintió con la cabeza una vez, sin percibir ninguna mala intención en su ki. Puede hacerlo. Bulma entregó con cuidado a Megumi a las enormes manos de Cold. A pesar de su imponente tamaño, el rey manejó al bebé con delicadeza, sosteniéndole la cabeza correctamente mientras lo acunaba. Tiene los ojos de ella, observó Cold, estudiando las iris violetas de Megumi. El bebé, lejos de asustarse por el enorme ser que lo sostenía, extendió la mano con curiosidad hacia las biogemas de la armadura de Cold. Cold sonrió, una expresión genuina en lugar de la calculada que solía mostrar. Bien. No muestra miedo. El miedo es útil en los súbditos, pero no en la familia. Volvió a centrar su atención en Toji. El desarrollo de los demonios de hielo difiere significativamente del de los humanos. Empezará a hablar en unos meses y poco después empezará a caminar. Al cumplir un año, necesitará una educación formal acorde con su herencia. Tengo la intención de asegurarme de que reciba una educación adecuada a ambos lados de su herencia, afirmó Toji con firmeza. Conocerá su linaje de demonio de hielo, pero experimentará principalmente el de la tierra y la humanidad. Mi hijo será criado como yo quiera que sea criado. Le permitiré conocer a su madre, no le privaré de eso, pero es mío. Yo decido lo que considero adecuado para él, pensó Toji para sí mismo. Esa era la intención detrás de sus palabras. Un enfoque aceptable, asintió Cold, sorprendiendo a Toji con su rápida aceptación, ya que él mismo veía claramente el significado oculto de las palabras de Toji. La diversidad de conocimientos puede ser una fortaleza cuando se canaliza adecuadamente. Me aseguraré de ayudar en eso. Porque todos deben saber tanto como sea posible. El conocimiento es el alma del progreso. Aceptable. Puedes criarlo donde quieras, como quieras. Es tu derecho como padre. Pero me aseguraré de que sigas sabiendo lo que quiero que sepa, y quiero que lo sepa todo, para que, con el tiempo, pueda tomar sus propias decisiones. Sin ocultarle ninguna perspectiva. Solo los necios se esconden del conocimiento, pensó el rey para sí mismo. Esa era la intención detrás de su respuesta.
Toji asintió lentamente con la cabeza, comprendiendo también lo que se pretendía decir. Eso es, aceptable, pensó, con su propia intención detrás de su asentimiento. Cold devolvió a Megumi a Bulma, que volvió a su posición anterior. Ahora, continuó el emperador, hablemos de tu posición dentro del imperio. Como padre de mi nieto, tienes derecho a un estatus significativo. Te propongo el título de Lord Protector del Cuadrante Oriental, los territorios que antes estaban bajo la jurisdicción de mi hijo Cooler. ¿Y qué implicaría este cargo? Preguntó Toji. Autoridad sobre aproximadamente el 20% del imperio, respondió Cold. Incluyendo el mando militar, la asignación de recursos y el gobierno de varios cientos de mundos habitados. Bulma volvió a dar un paso adelante, esta vez sin Megumi, que había sido entregada a Goku. Si me lo permite, Majestad, comenzó, con voz firme a pesar de la intimidante situación, el señor Toji tiene condiciones específicas con respecto a cualquier posición dentro del imperio. Cold arqueó una ceja, pero asintió con la cabeza para que continuara. ¿Quién es usted? Bulma Briefs, Majestad. Asesora científica jefe del señor Toji y heredera de la corporación tecnológica más avanzada de la Tierra. Proceda, asesora Briefs, permitió Cold, aparentemente intrigado por su audacia. Bulma desplegó una tableta digital. En primer lugar, la Tierra debe permanecer bajo la protección directa del Lord Toji, exenta de impuestos imperiales y del servicio militar obligatorio. En segundo lugar, Lord Toji exige autonomía operativa. Sus decisiones dentro de su territorio no pueden ser anuladas salvo por orden directa de su majestad personalmente, y solo después de un debate exhaustivo para conocer de antemano la perspectiva de Lord Toji. Mientras Bulma seguía enumerando las condiciones, que iban desde la asignación de recursos hasta los derechos de despliegue militar, Cold escuchaba con atención. Su expresión no revelaba nada, pero su cola se movía ocasionalmente con lo que podría haber sido diversión. Tercero, continuó Bulma, en cuanto al heredero, Megumi Fushiguro. Su educación será supervisada conjuntamente por Lord Toji y los tutores imperiales adecuados, y Lord Toji mantendrá el poder de veto sobre el plan de estudios. Megumi dividirá su tiempo entre la Tierra y la capital imperial hasta que alcance la madurez. ¿Y qué hay del papel de la emperatriz en la crianza del niño? Preguntó Cold. Aquí Toji habló directamente. Si la emperatriz desea participar en la vida de nuestro hijo, debe hacerlo como madre de su hijo, no como emperatriz de un súbdito. El bienestar de Megumi trasciende la jerarquía imperial. La sala quedó en silencio ante esta audaz declaración. Varios cortesanos parecían estar a punto de desmayarse ante tanta franqueza hacia la familia real. Cold observó a Toji durante un largo momento y luego sorprendió a todos con una risita. Directo e inflexible en lo que respecta a su hijo. Como debe ser. Se volvió hacia Bulma. Continúe, consejera. Bulma expuso varias condiciones más, entre ellas protocolos de intercambio tecnológico, independencia judicial e incluso garantías de preservación cultural para los mundos bajo la jurisdicción de Toji. Cuando terminó, dio un paso atrás y volvió a tomar a Megumi en sus brazos. Cold asintió pensativo después de escuchar todo. Exhaustivo y bien razonado. Su consejera le sirve admirablemente, Lord Toji. Así es, asintió Toji simplemente. Encuentro aceptable sus condiciones, declaró Cold. El cuadrante oriental será suyo para gobernar como Lord Protector, con la autonomía que solicita. La Tierra permanecerá bajo su protección directa y se respetará su autoridad con respecto a la educación del heredero. Toji inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Su majestad es generosa. No generosa, corrigió Cold. Práctica. El Imperio Cold se ha expandido gracias a su fuerza, sí, pero también a través de alianzas estratégicas y el reconocimiento de los beneficios mutuos. Usted posee un poder digno de respeto y su hijo lleva nuestra sangre. Nuestros intereses están alineados. Antes de que Toji pudiera responder, las enormes puertas de obsidiana se abrieron sin previo aviso. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Freeza estaba de pie en la puerta, con su quinta forma resplandeciente en vestimentas reales que complementaban su bioarmadura. Su cabello blanco fluía libremente alrededor de sus hombros, y sus ojos violetas, idénticos a los de Megumi, inspeccionaban la sala con altivez imperial. Todos, excepto Toji, Cold, Vegeta, Nappa, Bulma y Goku, se arrodillaron inmediatamente. Goku permaneció de pie por simple confusión sobre el protocolo, mientras que Vegeta y Nappa se mantuvieron erguidos por puro odio hacia su antigua torturadora. Bulma se negó a arrodillarse ante la mujer que había abandonado a su hijo y robado el corazón de Toji, lo admitiera ella o no.
Cuando Freza entró, sus ojos se fijaron inmediatamente en Megumi, en brazos de Bulma. Por un breve instante, su máscara imperial se resbaló, revelando una compleja mezcla de emociones. Sorpresa, nostalgia y luego una inconfundible envidia al ver a otra mujer sosteniendo a su hija. El destello de emoción desapareció casi al instante, y su rostro volvió a convertirse en un impasible rostro real. Se acercó al trono con pasos mesurados, ignorando deliberadamente la presencia de Toji. Padre, saludó a Cold formalmente, inclinando la cabeza. Hija, respondió Cold, sin revelar nada en su tono. Nos honras con tu presencia. La mirada de Freza finalmente se dirigió a Toji, moviendo lentamente los ojos desde sus botas hasta su máscara. ¿Qué es ese ridículo artilugio que llevas puesto, Toji? Preguntó con voz llena de desprecio. Un tenso silencio siguió a su uso informal de su nombre sin título, una violación deliberada de la etiqueta que todos los presentes reconocieron de inmediato. ¿A su Alteza le desagrada mi atuendo? Respondió Toji formalmente, con la respiración llenando la pausa entre sus palabras. Freza lo rodeó lentamente, examinando el traje de Valer con ojo crítico. Parece que te haya tragado un compactador de basura particularmente insípido, comentó ella, pasando un dedo por su capa. El aparato respiratorio es especialmente absurdo. ¿Tus pulmones son tan débiles que necesitan asistencia mecánica? Al contrario, replicó Toji, el traje cumple su función admirablemente. Su factor de intimidación ha demostrado ser muy eficaz. No muy diferente de la apariencia cuidadosamente cultivada de su Alteza. Mujer, tú misma tienes literalmente una estatura de 2 pies, porque necesitas compensar lo baja que eres en comparación conmigo y con todos los demás. ¿De qué estás hablando? Puedo vestirme como quiera. Eso era básicamente lo que decía Toji. Los ojos de Freza se entrecerraron ligeramente. ¿Está sugiriendo que mi apariencia es meramente para lucir, Lord Toji? El título venía acompañado de una sutil burla. ¿Me estás llamando bajita? ¿Cómo te atreves? Fue esencialmente su respuesta detrás del discurso formal. Nunca me atrevería a sugerir nada sobre la apariencia de su Alteza, respondió Toji con suavidad mientras la miraba desde su altura de 1,98 m con el casco puesto. Simplemente observo que la presentación es una herramienta que ambos empleamos. Sí, lo eres. Mira, literalmente te estoy mirando desde arriba. ¿Y cómo te presentas exactamente? Preguntó Freza, completando su círculo a su alrededor. ¿Como una especie de monstruosidad mecánica? Al menos yo no compenso los puntos de intimidación con un traje feo. Una figura de autoridad, respondió Toji. Alguien que inspira respeto por su presencia, en lugar de simplemente exigirlo. Por favor, es impresionante y todo el mundo lo sabe. Tú eres el que no tiene gusto. Su intercambio continuó, cada respuesta más personal que la anterior. El discurso formal de la corte se deslizó gradualmente hacia su patrón familiar de disputa verbal, un baile de palabras que era, básicamente coqueteo, lo que todos podían reconocer. Veo que tu estancia en la Tierra no ha servido para mejorar tu sentido de la moda, comentó Freza, moviendo la cola detrás de ella. Y veo que tu estancia en el palacio no ha servido para mejorar tus modales, replicó Toji, con una voz mecánica que de alguna manera transmitía una divertida ironía. Los cortesanos observaban con creciente incomodidad, sintiendo la evidente tensión entre ellos. Bulma abrazó a Megumi de forma protectora, sin estar segura de las intenciones de Freza hacia la niña. El rey Cold finalmente intervino, con una voz que cortó su intercambio. Creo que la vestimenta de Lord Toji es bastante apropiada para su nuevo cargo. El énfasis en Lord Toji fue sutil pero inconfundible, un recordatorio a Freza sobre el protocolo adecuado. Incluso como emperatriz, había normas de respeto que debían mantenerse, especialmente hacia alguien digno de ese respeto. La presentación del poder, continuó Cold, es a menudo tan importante como el poder mismo. Lord Toji entiende bien este principio. Freza reconoció su falta de etiqueta, o al menos reconoció la desaprobación de su padre al respecto. Rápidamente se corrigió, volviendo a adoptar un tono formal propio de la corte. Por supuesto, padre. Las decisiones de Lord Toji son suyas. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Toji. No pretendía faltarle al respeto. La mentira era evidente para todos los presentes, pero Cold decidió aceptarla con un gesto de asentimiento. El rey Cold se levantó de su asiento, acaparando inmediatamente la atención. Creo que nuestros invitados han tenido un largo viaje, anunció, con una voz que resonó sin esfuerzo por toda la sala. Deberían poder descansar y refrescarse antes de continuar con las ceremonias.
Hizo un gesto a un asistente de alto rango, que inmediatamente se adelantó. Asegúrate de que el señor Toji y sus acompañantes sean escoltados a sus aposentos en el ala real. Asegúrate de que tengan todo lo que necesiten. Sí, Majestad, respondió el asistente con una profunda reverencia. Colt se volvió hacia Toji. Mañana te presentaremos formalmente a la corte imperial. Por ahora, ponte cómodo. El palacio está a tu disposición. Agradecemos su hospitalidad, Majestad, respondió Toji. Mientras los asistentes se preparaban para acompañar al grupo de Toji, Colt añadió con naturalidad. Hija, ¿te gustaría mostrarle a Lord Toji los jardines reales? Son especialmente hermosos bajo la luz del atardecer de nuestra estrella. La cola de Freza se movió ligeramente, la única señal externa de su sorpresa ante la sugerencia. Por supuesto, padre, respondió con suavidad, aunque entrecerró los ojos de forma casi imperceptible. Si el señor Toji lo desea. Todas las miradas se volvieron hacia Toji, cuya máscara inexpresiva no revelaba nada de sus pensamientos. Tras un momento de silencio solo roto por su respiración, inclinó la cabeza. Será un honor, Alteza. Colt sonrió, con evidente satisfacción en sus ojos. Excelente. Se acompañará al resto de sus compañeros a sus habitaciones. Se volvió hacia Bulma, que aún sostenía a Megumi. Consejero Briefs, se ha preparado la guardería junto a los aposentos del señor Toji. Los cuidadores reales ayudarán en todo lo que el heredero necesite. Bulma dudó, mirando a Toji. Ante su sutil asentimiento, respondió. Gracias, Majestad. Cuando el grupo comenzó a dispersarse, la voz de Colt los detuvo una vez más. Una última cosa. Mañana por la noche se celebrará un banquete formal para celebrar el nombramiento del Lord Toji y el reconocimiento oficial del heredero. La asistencia es obligatoria. La despedida fue clara. Los cortesanos se inclinaron profundamente mientras Colt salía de la sala, moviéndose con una gracia sorprendente para su enorme corpulencia. A solas con Freza, Toji permaneció inmóvil, con la respiración mecánica como único sonido entre ellos. Ninguno de los dos habló. Finalmente, Freza se volvió hacia una de las salidas laterales. Los jardines están por aquí, dijo simplemente, sin mirar atrás para ver si él la seguía. Toji permaneció inmóvil un momento más, luego se movió tras ella, con